Buenas tardes, queridos alumnos, queridos estudiantes. Como cada semana estamos nuevamente juntos para compartir estas hermosas lecciones que estamos estudiando en esta materia. Una materia tan linda, tan útil, tan necesaria para nuestra vida cristiana, para nuestra vida de relación con el Señor. Como decía el pastor Enzo el sábado pasado, él está esperando que terminemos con esta materia como para empezar por retorno.tv a estudiar el Apocalipsis. Él nos decía el sábado de que para poder estudiar el Apocalipsis es necesario que ustedes completen esta materia para poder entender todas las enseñanzas que él nos va a dar en relación con el Apocalipsis. Muy bien. Entonces, estamos estudiando esta materia que es entendiendo las fiestas de Yahweh, y vamos ya por la clase número 8 debe ser, a ver, enseguida les digo. La clase número 8, no lo noté aquí, pero estamos en la clase número 8. El tema que estamos desarrollando en esta materia es aprender cómo nos debemos preparar para asistir a las citas especiales con Dios, a las que Él nos convoca. Siempre nosotros vamos a usar la frase, como está escrito, ustedes lo tienen ahí en la pantalla, aprendiendo a prepararse para asistir a las citas especiales y está escrito en hebreo, ¿ven? Y como en hebreo se escribe de derecha a izquierda, usted de derecha a izquierda va a tener una yud, esa letra chiquitita que está ahí arriba, como una especie de acento, una yud, una G que en realidad no es una G con J, porque en hebreo no existe la J, la letra J en hebreo no existe, es una G, así suave, una Vav, es la otra más larguita, y otra G más. ¿Por qué es importante eso? Y por qué muchas veces nosotros obviamos los nombres y le damos el título a las personas? Es como que cuando se hable de mí, por ejemplo, en una empresa, digan, contador dijo tal cosa, contador fue para acá, contador nos dio esta instrucción, contador es un título, en mi caso un título universitario. Es lo mismo que cuando hablamos de Cristo, y decimos, Cristo va a volver, Cristo fue para acá, Cristo dijo tal cosa, Cristo sanó a los enfermos. No, Cristo es un nombre. Cristo no es un nombre, Cristo es un atributo por haber sido ungido. O sea, Cristo quiere decir ungido, quiere decir Mesías, ungido. O sea que el nombre no es Cristo, el nombre es Yahshua. Y lo mismo con Dios. Dios, Elohim, o Eloha en singular y Elohim en plural, o el nombre majestático de nuestro Dios, o el mismo nombre, o decir Dios es su condición, pero no es el nombre. Es muy importante que nosotros a las personas las identifiquemos por el nombre, porque hay muchos dioses. Si ustedes miran la Biblia, Elohim en el Antiguo Testamento se emplea para los dioses paganos también, en plural. Entonces nosotros llamamos a las personas por nombre. Cuando dicen Horacio Corneli, el contador, están identificando mi nombre y mi función. Cuando decimos Yahshua, el Mesías, o el Cristo, el ungido, Yahshua, el ungido, estamos hablando de nuestro Redentor. Cuando decimos Yahweh, nuestro Dios, Yahweh, nuestro Salvador, Yahweh, nuestro Señor, Yahweh,
estamos identificando a quién nos referimos. También les decía recién, porque hay muchos dioses paganos, hay muchísimos dioses, hay muchos Elohim, hay muchos que podrían ser identificados como dioses, obviamente. Usted dice, pero no con mayúsculas, sino con minúsculas, como quiera. Pero Dios no es un nombre de una persona. Yahweh es nuestro Dios. Tal vez algunos discutan, bueno, si es Yahweh con W o Yahvé con B corta. Eso es otra discusión que se va a dar en el marco de si es en el hebreo antiguo o en el hebreo más moderno. Pero lo importante es que nosotros tengamos presente que nuestro Dios es identificable por un nombre. Y todo el que identificar el nombre de Yahweh será salvo. Y Yahshua, en la oración que hizo allí en Juan capítulo 17, nos menciona que Él dio a conocer a sus discípulos el nombre de Dios. Les di a conocer tu nombre. O sea que el nombre de Yahweh no es un nombre para tomar en vano, es para tomar con temor, con temblor, con respeto, pero es el nombre precioso y sagrado de nuestro Dios. Así que por eso yo les pongo, porque la otra vez un pastor cuestionaba por qué había escrito el nombre así en hebreo, y lo cuestionaba, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, y de alguna manera en sus preguntas capciosas y impertinentes e irreverentes, le faltaba el respeto al nombre. El nombre de Dios no se le puede faltar el respeto, porque no se puede tomar en vano. Lo tenemos que tomar con el respeto correspondiente y con el temor correspondiente. Y sabiendo eso, cada vez que mencionemos el nombre de Yahweh, nuestro Dios, lo tenemos que hacer con absoluta santidad, reverencia, temor de Dios y respeto. Así que lo que estamos aprendiendo en esta materia es cómo prepararnos para asistir a esas citas especiales con este Dios en particular, con Yahweh nuestro Dios, a la que Él nos ha convocado. Entonces la lección de hoy es Pentecostés o Shavuot, el pacto de bodas de Dios. Pentecostés o Shavuot, el pacto de bodas de Dios. Así que inmediatamente vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el estudio. Es una lección que les pido paciencia, pero no vamos a tomar las 2 horas para hacer esta sola lección. Es una lección larga, así que usted tómelo con calma, acomódese allí en la silla. Vamos a tomar, como nos pide una pastora que siempre nos reclama, el recreo. Le vamos a dar el recreo correspondiente de 5 minutos, pero no vamos a perder ni un instante más porque la lección es larga. Vamos a hacer una introducción para ver cómo llegamos a este Shavuot, al primer Pentecostés de la historia. El primer Pentecostés de la historia. El primer Pentecostés, el primer Shavuot que tiene registro la historia. ¿Cómo llegamos? Bueno, vamos a partir desde el momento en que Dios estableció la manera de contar los años y los días. Fue allí en Éxodo capítulo 12 cuando Dios le dice a Moisés: este mes será el primero de los meses del año. Y ese mes es el único mes, que es el primero de los meses del año, o sea, el primer mes es el único mes al que Dios le puso nombre. El resto de los meses no tiene nombre, bíblicamente no tiene nombre, ninguno de los otros meses. El segundo mes es mes segundo, el tercero tercero, el cuarto cuarto, pero sin nombre. Los nombres que usted ve en un calendario judío son nombres que se le asignaron cuando ellos estaban cautivos en Babilonia. Y algunos de esos nombres son de los dioses de Babilonia, pero no son nombres de la Torá. El único mes al que Dios le asignó un nombre fue el primer mes y le llamó Abib. Abib. En Babilonia le pusieron otro nombre, le pusieron Nisan. Nisan. Nisan es el nombre de Babilonia. Abib es el nombre que Dios le asignó y Abib significa primavera.
Entonces, Dios les dice, este mes va a ser el primero de los meses del año para ustedes. Acá empieza el primero del año, el primero del primer mes del año. Ese día primero de Aviv comenzó la nueva manera de contar el tiempo que Dios estableció para el pueblo de Israel antes de sacarlos de la esclavitud de Egipto. Estamos en el primero, el día 14 de Aviv por la noche se celebró la Pascua y comenzaron los 7 días de los panes sin levadura. Ese 14 por la noche, si le estoy diciendo 14 por la noche, ¿qué les estoy diciendo? Que ya había comenzado el día 15. El 14 a las 3 de la tarde se sacrificaba el cordero que se comía a la noche. Quiere decir que ya al anochecer había comenzado el día 15 de Aviv y comenzaba la cuenta de los 7 días de los panes sin levadura. El pueblo salió de Egipto esa misma noche y a los 3 días cruzó el Mar Rojo, probablemente en el día de primicias. En cuarto lugar vemos que el día 47, después de haber cruzado el Mar Rojo, llegaron al monte Sinaí, en el mes tercero. La Biblia dice en el mes tercero, o sea, fue en el día 47, después de haber cruzado el Mar Rojo, llegaron al monte Sinaí, y en este día comienza el proceso de Shavuot. Interesante porque Shavuot es un día, Pentecostés es un día, pero tiene previo un proceso al que nosotros le llamamos proceso de Shavuot, que vamos a ver a continuación. A ver, Éxodo 19, 1 y 2. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Entonces, ahí tienen el tema del proceso de Shavuot. Hay un proceso que después se incorporó a lo que se le llamó la cuenta del Omer, que no se encuentra en la Biblia. La cuenta del Omer es la cuenta de la gavilla, la cuenta de la gavilla. No se encuentra en la Biblia lo que se denominó la cuenta del Omer. En la Biblia Dios les estableció otra preparación más inmediata, que fue desde el día 47 hasta el día 50. Les pidió que se santifiquen un día, otro día, y al tercer día fue el día de Shavuot o Pentecostés. Entonces, nosotros leemos en Levítico 23:15 al 21, la institución de esta fiesta. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, eso es primicias. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Entonces, ese contar de dos cosas, de las 7 semanas, semana es Shavua en hebreo, de ahí proviene la palabra Shavuot, semanas. Y después dice, contaréis 50 días. De esos 50 días es que se establece los 50 días de preparación para el Pentecostés, lo que se llama la cuenta del Omer. Y dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidas con levadura. 2 panes con levadura, como primicias para Yahweh. 2 panes con levadura. 2 panes porque son las 2 casas de Israel, o sea, la casa del sur, o sea, la casa de Judá,
y la casa del norte, o casa de Efraín o casa de Israel, casa de Efraín y casa de Judá. Pero ¿por qué con levadura? Porque las dos casas, tanto la del sur como la del norte, tienen pecado. La levadura siempre es símbolo de pecado. 18. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Yahweh con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Yahweh, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Yahweh para el sacerdote, y convocaréis en este mismo día santa convocación. Santa convocación quiere decir reunión congregacional, toda la congregación de Yahweh, o sea, todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, más los extranjeros que habían salido con ellos de Egipto. Muchos dicen egipcios que salieron con ellos, no necesariamente egipcios. No se olviden que los imperios, las capitales de los imperios, concentran mucha inmigración. Después pasó con el Imperio Romano, que concentró muchísima inmigración en Italia, en Roma. Y lo pueden ver ahora, por ejemplo, en el Imperio norteamericano, de Estados Unidos de Norteamérica, cuánta inmigración, hay gente de todos los países del mundo. Así que no necesariamente los que salieron con los israelitas de Egipto fueron egipcios. Por supuesto, habrán sido egipcios, más una gran cantidad de personas que habían emigrado a esa capital del imperio en ese momento. Entonces, convocaréis en ese día santa convocación. Dijimos santa convocación, las 12 tribus de Israel, más los extranjeros que salieron con ellos de Egipto, que fueron añadidos a Israel. No que formaron una tribu número 13, sino que se añadieron a Israel. Ningún trabajo de siervos haréis, eso significa que será día de reposo, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Ahora, si ustedes cuentan, desde el día de primicias, 49 días más 1, o sea 50 días, le va a caer también en un primer día de la semana. Resulta que es primer día de la semana, el día anterior fue día de reposo, fue el 7º día de la semana. Quiere decir que usted va a tener un 7º día de la semana, día de reposo semanal. Y al día siguiente, el día de Pentecostés, va a tener otro día de reposo especial o día de reposo alto o feriado. Vamos a llamarle feriado para entenderlo en nuestro lenguaje. Shabbatón o feriado. En los versículos 15 y 16 les decía, bueno, se establece lo que después se llamó la cuenta del Omer. Entonces, el contrato matrimonial. Vamos a hablar un poquito del contrato matrimonial. Al contrato matrimonial le hemos llamado ketubá. En hebreo es ketubá, con K, E, T, U, B larga, A. Algunos lo escriben con H al final, porque siempre muchas palabras importantes en hebreo terminan con una palabra que en el alfabeto es Aleph. Aleph, que en realidad o Aleph o G, en general G. Entonces G es como una H que no suena. No nos vamos a meter en esas complicaciones, pero ustedes en muchas oportunidades van a encontrar esa G al final de las palabras en hebreo y van a ver que cuando las traducen al castellano le meten una H al final, como Torah, como Ketubá, etcétera. No nos preocupemos por eso. En realidad castellanizado sería Ketubá sin la H. Ketubá es una palabra aramea que significa escritura, o lo que está escrito. Escritura como la de los escribanos, ¿vieron? Como la escritura pública. La escritura pública que acredita a través de un escribano la legalidad del documento. Entonces,
Ketubá significa escritura o lo que está escrito y se refiere al contrato matrimonial. La Ketubá enumera las condiciones explícitas del pacto matrimonial. Tanto las obligaciones del marido hacia la mujer, por ejemplo, su deber de sostener el hogar, etcétera, y también las obligaciones de la mujer hacia el marido. Entonces, antes, eso lo hemos explicado cuando explicamos la boda hebrea, antes, durante la ceremonia, se firma la Ketubá, firman la Ketubá los dos testigos, también en prueba de conformidad. ¿Qué importancia tiene la firma de la Ketubá? La firma de la Ketubá es el momento más importante y serio de la ceremonia del matrimonio. La firma de la Ketubá, específicamente la firma de la Ketubá, es el momento más importante y serio de la ceremonia del matrimonio. No es el momento más romántico, no es el momento más emotivo, pero es el que será testigo de las bases para la construcción de una familia, que es el emblema de la sociedad judía, la familia. Entonces vamos a analizar el capítulo 19 del libro de Éxodo para encontrar el momento preciso en el que Dios firma la Ketubá con la congregación de Israel. Muy importante porque así vamos a entender el Pentecostés de Hechos capítulo 2 del Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver en el capítulo 19 de Éxodo cuál es el momento preciso, cómo se dieron las circunstancias, cómo transcurrieron, cómo se llegó al momento y cuál fue el momento preciso de la firma de la Ketubá. Vemos que Yahweh toma la iniciativa y realiza un compromiso. Él toma la iniciativa y realiza un compromiso con el pueblo de Israel que estaba integrado por las 12 tribus, repito, y no me voy a cansar nunca de repetir porque esto es fundamental para el Evangelio. El pueblo de Israel que estaba integrado por las 12 tribus, más los extranjeros que salieron con ellos de Egipto y se añadieron y se integraron indistintamente a las tribus. Este compromiso es llamado Ketubá de bodas, y es el compromiso que sellan los novios, por el cual ya están casados, están desposados, aunque todavía no se hayan juntado físicamente. Es el estado descrito en el Nuevo Testamento en relación con José y María. Entonces, es muy importante este tema porque Dios empieza a desarrollar la Ketubá con un pacto de gracia y los conduce a un pacto de compromiso. De un pacto de gracia lo conduce a un pacto de lealtad, fidelidad y compromiso. Les dice en Éxodo 19:4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Eso es pura gracia. Ahí el pueblo de Israel no hizo nada. Si leen detenidamente ese versículo 4, ahí no hay ninguna actividad, ninguna acción del pueblo de Israel. Pero ahora sí viene el pacto de fidelidad, de lealtad y de compromiso del pueblo, porque se va a firmar una Ketubá, un pacto de boda. Entonces dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, ahí está el compromiso por parte del pueblo. ¿Cuál es la parte de la novia? ¿Cuáles son las obligaciones de la novia? ¿Cuáles son las obligaciones de la novia? Lo lee usted ahí en el versículo 5. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Siempre que en la Biblia usted lea, si diereis oído a mi voz, dar oído, escuchar, es escuchar para obedecer. Dar oído a mi voz es oír para obedecer. Entonces, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Si ustedes son fieles, si la novia es fiel, si la novia guarda la Ketubá,
si la novia guarda el pacto, para el esposo va a ser un especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa, como dice en el versículo 6. Entonces, acá hay un compromiso. Primero hay una demostración de la gracia de Dios al sacarlos sin que ellos hayan hecho nada de Egipto. Pero acá se les requiere oír para obedecer y guardar las condiciones del pacto. Entonces, todo pacto de boda se requiere la respuesta de las partes. Se requiere en este caso, el esposo está ofreciendo, está promoviendo un pacto, está mostrando un pacto. Ahora se requiere que la esposa dé su consentimiento. Entonces la ketubá debía ser aceptada por la esposa. Y así fue que la congregación de Israel lo aceptó. Mire el versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. En el versículo 9, la presencia de Dios vino a firmar el pacto de bodas. La presencia de Dios, mire el versículo 9, vino a firmar el pacto de bodas. Dice: entonces Yahweh dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahweh. Ahora, antes de realizarse la firma de la ketubá, durante 2 días, yo les dije antes, 2 días se debían santificar. Dije que llegaron el día 47, el día 48 se debían santificar, el día 49 se debían santificar, y ahí el día 50 llegaban a el encuentro con el Señor. Entonces en esos días se debían santificar, esos 2 días se debían limpiar, y de ese modo prepararse para el día tercero, el de la firma del compromiso. Usted lo lee en el versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Esto nos enseña una vez más que para cada fiesta de Yahweh, cada una de las fiestas de Yahweh, debe haber una preparación previa. ¿Vieron el lema, que el texto, el propósito o la frase lema de cada materia? Bueno, de esta dijimos que era cómo prepararnos, aprender a cómo prepararnos para asistir a las citas con Yahweh Dios. Y acá ven, para cada fiesta de Yahweh debe haber una preparación previa, no se puede ir de cualquier manera. Entonces dice que llegamos al tercer día, y en el tercer día vinieron truenos y relámpagos, espesa nube y sonido de shofar, y Dios había descendido en fuego, y el monte se estremecía. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina, el sonido del shofar, iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Inmediatamente Dios da la Torá. Inmediatamente Dios propone el pacto, el pueblo lo acepta, Dios aparece y ¿qué da? La ketubá. ¿La ketubá cuál es?
la Torá. Dios da la Torá, que es la escritura, dijimos, la escritura formal, o pacto de bodas, o contrato matrimonial, o convenio matrimonial, comenzando con los 10 mandamientos y siguiendo con el resto de las instrucciones. Comenzando con los 10 mandamientos y siguiendo con el resto de las instrucciones. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el pacto de bodas? En su Biblia. Levítico capítulo 20, 21, 22 y 23. 4 capítulos. Levítico 20, 21, 22 y 23. Ahí tiene escrito el pacto de bodas que Dios le dio a Israel. Entonces, vemos en el capítulo 24 del libro de Éxodo que Moisés recién escribió la Torá después que el pueblo confirmó el pacto. Dice en el versículo 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Cuando Moisés les dice verbalmente las condiciones de la Torá para la esposa, para la novia, Moisés se las dice y no las escribe, se las dice verbalmente. Dios le habla a Moisés, Moisés vino y contó al pueblo, dice el versículo 3, todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Estas son las condiciones de la que tú vas, estas son las condiciones del pacto. Ahora, ¿qué hacía falta? La respuesta del pueblo, el consentimiento del pueblo. Entonces dice que todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Y entonces recién Moisés, dice el versículo 4, escribió todas las palabras de Yahweh y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Esto significa que primero Moisés dijo al pueblo todas las palabras que Yahweh había hablado y todas sus instrucciones y todas sus condiciones para que el pueblo conociera las condiciones del pacto, y cuando el pueblo respondió unánimemente, ven esta palabra, ¿no? Unánimemente, si usted lo relaciona con Hechos capítulo 2 del Nuevo Testamento, le va a encontrar la palabra unánimes juntos, unánimes juntos. Entonces, miren, acá está, unánimemente haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Recién entonces, el pacto fue escrito. Esto es, Moisés escribió la Torá y edificó un altar con 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Esto significa que el pacto se celebró con las 12 tribus de Israel y no solamente con los judíos. Los judíos son las 2 tribus del sur, a saber, Judá, Benjamín y una parte de los levitas. Con los judíos no se hizo el pacto. La Torá no fue entregada a los judíos. La Torá fue entregada a las 12 tribus de Israel, que incluía a los extranjeros que habían salido con ellos de Egipto. Esto es clave y usted lo puede anotar todas las veces que quiera. La Torá no fue para los judíos, la Torá fue para las 12 tribus de Israel, más todos los extranjeros que habían salido con ellos de Egipto. Entonces, miren el nacimiento de la iglesia. Dice, no, la iglesia nace en Hechos capítulo 2. No, la iglesia nació en el capítulo 24 de Éxodo. Ahí nació la iglesia. La iglesia no nació en el capítulo 2 de Hechos. Lo que pasa es que nos han enseñado tan mal, se ha enseñado tan mal las escrituras, que se ha enseñado menos de la mitad del libro. Todo el mundo empieza a leer cualquier libro en la primera página, si no, no entiende de qué se trata, si no empieza con el argumento desde el principio. Entonces, a nosotros nos enseñaron de que 39 libros de la biblioteca, 39 libros estaban abolidos y que teníamos que leer nada más que los 27 que quedaban. ¿Vieron? Entonces,
tenemos un problema. Si leemos nada más que los 27 que quedan, perdimos el argumento. Nos perdimos el argumento. Y por eso nos hemos perdido el argumento y nos han enseñado que la iglesia nace en Hechos capítulo 2. No, vamos a continuar en el capítulo 24 del libro de Éxodo. Asimismo vemos que el primer pacto también se selló con sangre. El primer pacto se selló con sangre. Primer pacto con sangre. Al igual que el segundo pacto, que se tuvo que sellar con la sangre de Cristo. Y yo les digo segundo pacto, ¿por qué? Porque están acostumbrados ustedes a leerlo de esa manera y a escucharlo de esa manera. En realidad no hubo un segundo pacto, hubo una renovación del pacto. El nuevo pacto es un problema de traducción. Se traduce como nuevo pacto lo que en realidad se tendría que haber traducido como la renovación del pacto, porque hubo un solo pacto y es el que estamos estudiando, un solo pacto, el Sinaí. Y Yeshua, el Mesías, vino a renovar ese único pacto. No hay dos contratos matrimoniales, no hay bigamia, no hay divorcio y nuevo casamiento, no hay bigamia, no hay nada que se le parezca. Hay un solo pacto que vino a ser renovado. Entonces, dice el versículo 5, estamos en el capítulo 24, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Yahweh. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, la Torá, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo otra vez, 3 veces, miren, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. 3 veces el pueblo confirmó el pacto, 3 veces. Ven que voy a poner la renovación del pacto, y usted corríjalo en su libro también, la renovación del pacto. 3 veces el pueblo confirmó el pacto con Dios, una en Éxodo 19:8, otra en Éxodo 24:3 y otra en Éxodo 24:7. Luego, recién de confirmar 3 veces el pacto por parte de la novia, por parte del pueblo de Israel, fueron rociados con la sangre que fue el sello del pacto. Eso está en el versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar exactamente el mismo acto, en Hebreos 12:18. Miren, el mismo acto relatado en el Nuevo Testamento. Hebreos 12:18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible, está describiendo lo que pasó en el monte Sinaí cuando se firmó el pacto, versículo 21, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado. Esta es la renovación del pacto, escuchen la renovación del pacto, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yeshua el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿A qué sangre se refiere? ¿Se acuerdan de la sangre que roció Moisés sobre el pueblo? Ahora, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel es la sangre de Jesucristo. Entonces vale hacer un paréntesis para ver esto mismo que hemos estudiado en el nuevo pacto o en la renovación del pacto.
Leíamos entonces recién todo esto. Espérenme un cachito. Entonces, Hebreos vimos del 12, del 18 al 24. Bien. Por tanto, fueron purificados desde el día 47, o sea, 48, 49 hasta el tercer día, fueron purificados, confirmaron el pacto, fueron rociados con la sangre del pacto y recién entonces vieron a Dios. Vamos a repasar eso. Fueron purificados, confirmaron el pacto, fueron rociados con la sangre del pacto y recién entonces vieron a Dios. Versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Recién entonces vieron a Dios. Qué diferente es la enseñanza de la religión tradicional actual, ¿no? Primero, fueron purificados. Segundo, confirmaron el compromiso, el pacto. Tercero, fueron rociados por la sangre del pacto y recién entonces pudieron ver a Dios. Y luego sucedió algo muy significativo relacionado con el primer pacto. Dios les dio los mandamientos y las instrucciones escritas por Él mismo en tablas de piedra. Si faltaba algo, fuera que el dedo de Dios firmara el pacto. Entonces, dice el versículo 12, Yahweh dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allí, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. La gloria, dice la Escritura, que la gloria de Dios cubrió el monte, y cuando llegó el Shabbat, Yahweh llamó a Moisés desde la nube. ¿Vieron? A muchos se les pasa desapercibido que fue llamado en un Shabbat. Versículo 16. Y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés del medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Yahweh era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Un Shabbat. Dios no hace nada por casualidad. No fue cualquier día. Fue un día apartado y santificado para Dios cuando Dios llamó a Moisés desde el monte. Entonces, tienen que entender, queridos alumnos, queridos estudiantes, que en el libro de Éxodo se utiliza por primera vez la palabra congregación. Fue en el libro de Éxodo, Cajal o Kehilá, para referirse a las 12 tribus de Israel y con los gentiles, con los extranjeros que habían sido incorporados, lo que luego fue traducido al griego como eclesía. Con esto estamos diciendo que la verdadera iglesia se formó en el primer Pentecostés y no en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos otra vez. Con eso estamos diciendo que la primera iglesia se formó en el primer Pentecostés, allí en el monte Sinaí, y no en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, en este primer Pentecostés se celebró el pacto entre Dios y su pueblo Israel. Este pacto fue una ketubá, o compromiso de boda, sellado con las 2 casas, Judá, la del sur, e Israel, la del norte, incluyendo en Israel a los extranjeros que habían salido de Egipto y se habían añadido y mezclado con las 12 tribus, es decir, que el pacto fue hecho con la congregación formada por los israelitas y por los gentiles injertados en el buen olivo. Se encuentra que el Nuevo Testamento no trae nada nuevo en realidad, es una renovación de lo antiguo, una renovación. Por eso el Espíritu Santo inspiraba a Salomón al decir que no hay nada nuevo bajo el sol, lo mismo que fue, lo que es y lo que será. Eso es
declaración profética. No hay nada nuevo en el Nuevo Testamento, es la renovación de lo antiguo. Ustedes miren Romanos 11:24. Romanos 11:24 le va a decir, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Nosotros hemos sido injertados en Israel a través de Yeshua, el Mesías de Israel. A través de Yeshua, el Mesías de Israel. Luego Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches para recibir de parte de Dios el pacto escrito por la propia mano de Dios, escrito por la propia mano de Dios, por el dedo de Dios en tablas de piedra. Dice en el versículo 18, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ahí tenemos entonces el pacto de bodas. Ahí tenemos la ketubá de Dios con su congregación. Tenemos el pacto de bodas firmado, sellado, registrado, consentido por la novia y escrito por el dedo de Dios. No faltaba nada. Pero siempre vieron, algo pasa, siempre algo pasa. Y lo que pasó acá fue el adulterio de la desposada. El adulterio de la esposa, de la desposada. Observemos que desde el principio Dios dio la oportunidad a que Israel sea un reino de sacerdotes y de gente santa. Un reino de sacerdotes y gente santa, apartada para obedecer los estatutos de Dios, del Dios verdadero, de Yahweh, nuestro Dios. Sin embargo, mientras Moisés estaba en el monte, todavía estaba en el monte, recibiendo los mandamientos de Dios, recibiendo la ketubá firmada, estaba en el monte allí, y Dios estaba firmando la ketubá en esas tablas de piedra, mientras que Dios estaba firmando su parte de la ketubá, su parte del pacto. El pueblo desobedeció levantando un becerro de oro para adorarle y rompiendo el compromiso que habían acordado con Dios. Por causa de esta desobediencia, el pueblo como nación perdió su sacerdocio. La primera causa fue la muerte de 3.000 personas, etc. Pero la causa espiritual más fuerte fue que el pueblo perdió el sacerdocio. Dios lo llamó para ser un reino de sacerdotes y gente santa. Y aquí el pueblo como nación, como conjunto, como congregación, como Cajal, como Quejilá, perdió su sacerdocio. Y en consecuencia, Dios escogió a la tribu de Leví por su fidelidad, la que reemplazó a la totalidad de la nación. Una tribu de las 12, que fue fiel, reemplazó en el sacerdocio a la totalidad de la nación de Israel, en el servicio del templo y en el sacerdocio a través de la tribu de un descendiente, de la descendencia de un descendiente de Leví, que fue Aarón. Fue la tribu de Leví la que reemplaza a toda la nación de Israel. Este hecho originó algo terrible que sigue hasta el día de hoy en las congregaciones cristianas. Un hecho terrible, una separación entre los sacerdotes y el pueblo. Cuando todos debían ser sacerdotes, se produjo una separación entre los sacerdotes y el pueblo, bajo el primer pacto, el pacto de Dios. Éxodo 32:26. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Yahweh? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés.
y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Y usted tiene que tomar nota, querido alumno, querido estudiante, de este número. Cayeron ese día como 3.000 hombres. Y dice Deuteronomio 10:8, en aquel tiempo apartó Yahweh la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Yahweh, para que estuviese delante de Yahweh para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos, Yahweh es su heredad, como Yahweh tu Dios le dijo. Fueron reemplazados toda la nación como un reino de sacerdotes, dejaron de ser un reino de sacerdotes y gente santa, y solamente la tribu de Leví fue la tribu dedicada a Dios, cuya herencia fue Dios, fue Yahweh Dios, y de uno de sus hijos surge el sacerdocio aarónico, específicamente de Aarón. Pero Dios vuelve a confirmar el pacto. ¿Por qué Dios vuelve a confirmar el pacto? Una cuestión muy simple, porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, y ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Y hace una pregunta y dice, Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Y es muy bueno que tratemos de contestarnos esas preguntas. Búsquelo ahí en su Biblia, en la concordancia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, por más que la desposada haya violado el pacto, el Señor no violó el pacto, no rompió el pacto, y Él dijo y hará, habló y ejecutará. Entonces Dios vuelve a confirmar el pacto. No hace un nuevo pacto, un nuevo testamento. No hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No, vuelve a confirmar el pacto, el mismo pacto. Esa confirmación no se hizo escogiendo a un nuevo pueblo llamado la Iglesia mediante la teología del reemplazo, sino que continuó siendo el mismo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Usted lo va a encontrar, por ejemplo, en Jeremías 31:31. A ver, aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. El versículo 32 es muy claro, cuando dice que Dios se casó con Israel, porque en la boda hebrea el compromiso establece que ya están casados, se casó. Yo fui un marido para ellos, dice. Y el pueblo no cumplió el contrato de boda, no cumplió la ketubá, fue infiel, pero Dios nunca invalidó la ketubá. Dios no se divorcia, ni mucho menos se vuelve a casar con otra diferente a la que Él eligió. Aunque los cristianos digan que la eclesía es su nueva esposa, eso es falso. Eso es una blasfemia contra Dios. Decir semejante barbaridad es una blasfemia contra Dios. Esta afirmación carece de sentido, porque Dios no buscaría una adúltera idólatra para reemplazar a su amada. El nuevo pacto consiste, o la renovación del pacto, sería correcto, la renovación del pacto consiste en que el Espíritu de Dios da la ketubá
o sea, la Torá de Dios, que es la que tú vas en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón. Es imposible volver a romperla, volver a invalidarla, porque la renovación del pacto consiste en que el Espíritu mismo de Dios da la ketubá de Dios en nuestra mente, la escribe en nuestro corazón, da la Torá de Dios en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón, pero nuevamente lo que faltaba es la aceptación por parte de la congregación y el sellamiento. La aceptación y el sellamiento. A ver, vamos a hablar de la aceptación y el sellamiento. ¿Qué es lo que hacía falta? Fue lo que hubo al principio. Entonces, ese nuevo pacto, le llamo nuevo pacto, pero ustedes ya saben que sería la renovación del pacto, se aceptó y se selló en el Pentecostés del Nuevo Testamento. Se aceptó y se selló en el Pentecostés del Nuevo Testamento. Y como en el anterior, consiste en la entrega de la Torá. Es lo mismo. El pacto consiste en la entrega de la Torá. Pero como hemos leído en el versículo 33 de Jeremías 31, en este pacto con la casa de Israel, Dios dará su Torá en la mente y la escribirá en el corazón. A diferencia del primero, en que sus instrucciones fueron escritas en tablas de piedra. Como dice el versículo 34 de Jeremías 31, Dios perdonará la maldad de su pueblo y no se acordará más de su pecado, por la obra redentora de Jesucristo, quien selló esta renovación del pacto con su propia sangre en Pesaj. Selló esta renovación del pacto con su propia sangre en Pesaj. Mateo 26, 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Yahshua es el Mesías que vino a restaurar a Israel. Yahshua no es un Mesías gentil. No vino a restaurar a las naciones paganas que andan detrás de sus idolatrías, de sus abominaciones. Miren las naciones atrás de que andan hoy. Y lea la Torá y vea que en los mismos pecados que anda la sociedad pagana hoy, la sociedad occidental hoy, son los mismos pecados en que andaban los cananeos, las tribus cananeas, las naciones cananeas, que Dios echó de Canaán y le dio la tierra a su esposa, a su pueblo. Pero los mismos pecados sexuales, las mismas abominaciones, todo lo mismo. Lea la Torá y se le va a hacer mucha luz. Entonces Dios no reemplaza a su escogida, a su esposa, y la reemplaza por pueblos paganos. Nunca. No está en la Torá, no está en el pensamiento de Dios. Entonces, Yahshua es el Mesías que vino a restaurar a Israel, por lo que podemos afirmar que es un pacto renovado con el mismo pueblo, no con otro pueblo. Esto es, las 12 tribus más los gentiles que se sumaron, igual que cuando salieron de Egipto. Mateo 15:24 se lo confirma. Jesucristo mismo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado a otro pueblo, a otra nueva nación, a otra que reemplace a este pueblo. Soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, vamos a ver 5 cosas. Primero, el nuevo pacto se selló en Pesaj con el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Primero. Segunda cosa, luego Yahshua fue sepultado cuando comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, Yom Hamatzah, como símbolo de que estaba sacando el pecado del mundo. Tercero, al tercer día resucitó en la fiesta de los primeros frutos, Yom HaBikurim. Aquí comenzó la cuenta del Omer,
De esta manera supieron que Jesús de Nazaret, resucitado, estuvo 40 días de la cuenta del Homer con ellos, 40 días de la cuenta del Homer con ellos, y en el día 40 ascendió a los cielos. Punto 4. Y ellos esperaron en el aposento alto de una casa, probablemente donde celebraron la última cena, esperaron 10 días más, hasta que se completó la cuenta del Homer. Este fue su tiempo de preparación. Esto era un tiempo de preparación, 10 días de preparación. Y si ustedes quieren, los 40 más los 10, los 50 días fueron de la cuenta del Homer fueron preparación. Y quinto, hasta recibir la promesa en el templo de Jerusalén, hasta recibir la promesa en el templo de Jerusalén en el día 50, es decir, en el día de Pentecostés o Shavuot. Todo esto fue el cumplimiento de la promesa de Jesucristo. Todo esto. Juan 14, versículo 15. Leemos esto y hacemos un pequeño receso. Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo mismo, ¿se dan cuenta que lo mismo? Lo mismo que Yahweh dijo a la congregación, a su escogida, a su amada, en el monte Sinaí. ¿No está diciendo lo mismo Yahshua? ¿Se dan cuenta que nos perdemos la riqueza de entender la renovación del pacto, de entender el Evangelio, si no conocemos la Torá de Dios, si no conocemos el Antiguo Testamento? Vamos otra vez, versículo 16 o 15. Dice Yahshua: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Ven la que tú vas ahí? ¿Ven la que tú vas? ¿Ven la presencia de la que tú vas? ¿La ven claro ahí? A ver, vamos otra vez. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yahshua y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? 3 veces. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Y cuál es la palabra del Padre? La Torá, la que tú vas. Versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces no queda ninguna duda que la promesa de la llenura con el Espíritu Santo es condicional. La promesa de la llenura del Espíritu Santo es condicional. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto tiene una íntima relación con lo que hemos leído en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, que dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Ven la relación? La pueden percibir a la relación.
En el versículo 26 vemos que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Jesús, como el gran maestro de Torá que fue, ha enseñado. Esto concuerda con lo que leímos en Jeremías 31:33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Ven la coincidencia? Entonces, a la luz de las Escrituras, de una cosa podemos estar seguros, de una cosa podemos estar seguros: nadie va a participar de las bodas del Cordero si no guarda la Torá. Nadie va a participar de las bodas del Cordero si no guarda la Torá. Entonces, vamos a hacer un pequeño receso, un pequeño recreo, y 5 minutos y continuamos. Bueno, ya de regreso, después de este inconveniente de índole técnica que hemos sufrido, pero ya estamos, ya estamos. Realmente estamos gozosos de estar, y por ahí nos tomamos 10 minutos más después, si no termino, para poder terminar con el tema. Bueno, hemos tenido un problema técnico aquí, y bueno, por la gracia y la misericordia de Dios ya está prácticamente superado. Digo prácticamente superado porque voy a tener que buscar por dónde andábamos, ¿no? Voy a tener que buscar por dónde andábamos, pero lo vamos a encontrar, ¿no es cierto? Lo vamos a encontrar. Gracias a Dios que ustedes han tenido paciencia, todavía están allí, espero que todavía estén allí, si Dios quiere todavía están allí, y ya vamos a continuar entendiendo la fiesta de Yahweh. Estábamos viendo el paralelismo entre el primer Pentecostés y este Pentecostés nuevo de Hechos capítulo 2. Entonces, estamos viendo el paralelismo. Y vimos el adulterio de la desposada, vimos que Dios vuelve a confirmar el pacto, vimos la aceptación y el sellamiento. Espero que sí, que hayamos visto todo eso, y bueno, vamos a tratar de recuperar toda la grabación que perdimos, pues toda la primera clase hemos perdido la grabación, obviamente por el problema que tuvimos con la tecnología acá, con el hardware y el software, todo. Similitudes entre el antiguo, entre el pacto de Dios con Israel, con su pueblo, con su congregación, y la renovación de ese pacto con la misma congregación, que incluye a las 12 tribus, más los gentiles que fueron incorporados, que fueron injertados en el olivo. Entonces, vamos a continuar analizando lo que sucedió en el Pentecostés del Nuevo Testamento, que se asemeja a lo que hemos estudiado que sucedió en el Pentecostés primero, en el primer Pentecostés. Hechos 2. Todos ustedes querían que llegue a Hechos 2. Entonces, dice Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿lo tienen allí? Yo no. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vamos a ver algunas cosas en relación a eso, por lo menos 8 cosas. 8 cosas. Vamos a ver 8 cosas en relación con esto. En primer lugar, ambos sucedieron en el día 50. El primero fue luego de cruzar el Mar Rojo, el día de primicias, y el segundo luego de la resurrección de Jesucristo. También fue la resurrección de Cristo en el día de primicias, o sea, el día 50. 50 días después de cruzar el Mar Rojo,
que fue en el día de primicias, y 50 días después de la resurrección de Cristo, que fue el día de primicias. Segundo, estaban todos unánimes juntos. Ya hemos visto que 3 veces el pueblo unánimemente confirmó el mismo y único pacto el día que fue de Santa Convocación. Tercero, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, toda la casa, si usted analiza casa y en el Nuevo Testamento, va a ver que se refiere al templo, a la casa de Dios. Entonces, al igual que el primer Shavuot, en que vinieron truenos y relámpagos, espesa nube y sonido de shofar, lo mismo. Cuarto, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre la cabeza de cada uno de ellos, sobre cada uno de ellos. En el primer Pentecostés, Dios había descendido en fuego y el monte se estremecía. Quinto, en el primer Pentecostés los mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios en piedra. En el Nuevo Testamento la Torá fue escrita por el Espíritu Santo de Dios en los corazones de los creyentes. Sexto, en el Pentecostés del Nuevo Testamento, que es la renovación del pacto matrimonial con Dios, luego de hacer teshuvá, proceso completo de arrepentimiento, fueron bautizados y se añadieron a la congregación de Israel como 3.000 personas que viven para siempre. Eso está en Hechos 2:41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Hechos 2:41. Y ya habíamos visto que en el primer Pentecostés murieron como 3.000 personas. Éxodo 32:28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Séptimo, el primer Pentecostés fue en el monte Sinaí y este otro Pentecostés sucedió en el monte Sión. Isaías lo profetizó de esa manera en el capítulo 2, versículo 3, donde dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Miren qué interesante la profecía, qué precisión. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Pero usted dice, no, pero no fue en Sión, fue en el monte Sinaí de donde salió la ley. ¿Se dan cuenta la relación? Acá está diciendo de Sión saldrá la ley. Es donde Dios dio su Torá en la mente y la escribió en el corazón de su congregación. Miqueas 4:2 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Ahí lo tienen profetizado en Isaías y en Miqueas. Octavo, en el primer Pentecostés escucharon la palabra de Dios. Éxodo 19:19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. En el segundo Pentecostés, cada uno los escuchaba hablar la palabra de Dios en su propio idioma, porque el Espíritu Santo estaba hablando a través de ellos. El segundo Pentecostés, en el de Hechos, capítulo 2, miren, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase, y sigue hasta el versículo 13, usted léalo. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, tanto judíos como prosélitos, debían escuchar el testimonio en su propio idioma, tanto judíos como prosélitos. ¿De dónde saco? A ver. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. Entonces, las ovejas perdidas. Yahshua dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, tanto judíos como prosélitos,
debían escuchar el testimonio en su propio idioma para que se cumpliese la promesa de volver a reunirlos. Indefectiblemente, la llenura del Espíritu Santo produce como resultado el hablar la palabra de Dios, porque la función del Espíritu es dar la Torá de Yahweh en la mente y escribirla en el corazón de los que forman su pueblo. Yahshua dijo allí en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por esta razón, si la Torá está en el corazón de una persona, al abrir su boca, lo que saldrá será Torá. No hay alternativa. No hay alternativa. Por eso tantas personas hablan de que están llenos del Espíritu Santo, que se emborrachan del Espíritu Santo y tantas otras mentiras, tantos engaños, autoengaños, se engañan a sí mismos. Porque el Espíritu Santo vino para dar la Torá de Dios, que es su pacto de boda, su ketubá, la Torá de Dios en nuestra mente, escribirla en nuestro corazón. Y si Yahshua dijo de la abundancia del corazón habla la boca, si el Espíritu Santo dio la Torá de Dios, escribió la Torá de Dios en tu corazón, al abrir de tu boca, lo que va a salir va a ser Torá de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca, y eso es la llenura del Espíritu Santo. La verdadera iglesia ya había nacido. Definitivamente, la iglesia gentil, cajal o eclesía, no nació en el día de Pentecostés del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque la iglesia de Dios ya había nacido en el primer Pentecostés. Simplemente, en este Pentecostés de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, había 120 judíos llenos del Espíritu Santo y la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo y llenos de la palabra de Dios, predicando a una multitud de ovejas perdidas de la casa de Israel para volver a juntarlos en Cristo. En ningún lugar de toda la Biblia hay profecía alguna que anuncie el nacimiento de una iglesia gentil. Por eso muchos tratan de borrar el Antiguo Testamento, porque no existe ni una sola profecía que hable del nacimiento de una nueva iglesia, una iglesia gentil, sino que la iglesia siempre ha sido, es y será Israel. Por lo tanto, la restauración es que las 12 tribus estén reunidas de nuevo. Vemos esta realidad en la defensa de Pablo ante el rey Agripa, en Hechos 26:6. Dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Miren por qué lo habían llamado a juicio y lo estaban llevando a Roma para ser juzgado. Por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, dice el apóstol Pablo. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. No habla de los judíos solamente, habla de las 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Por los judíos. Entonces, los judíos lo acusaban, pero la esperanza era que las 12 tribus habían de alcanzar la promesa. Siempre el hijo mayor, hermano del hijo pródigo, el hijo menor, siempre el hijo mayor, enojándose por el retorno a la casa del padre del hijo menor. Siempre. Esta historia la contó Jesús y no fue por casualidad, esta parábola del hijo pródigo. Nunca fue la intención, ni siquiera del apóstol Pablo, de crear una nueva iglesia, y mucho menos una iglesia gentil, porque tampoco fue la intención de Yahshua, ni la del Padre al dar el Espíritu Santo. La profecía acerca del reinado de Jesucristo fue siempre referida a las 12 tribus, es decir, a las 2 casas de Israel. Ezequiel 37:22. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Esa es la promesa, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Anunciación del ángel Gabriel a María. Miren, a ver, Lucas 1:32.
este será grande, hablando de Yeshua, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Sobre qué casa? Sobre la casa de Jacob, sobre los 12 hijos de Jacob. Entonces es fundamental entender que el pacto fue con Israel, y la renovación del pacto también. Por eso el discurso de Pedro, el día de Pentecostés, fue a toda la casa de Israel. En Hechos 2:36 él dice: sepa pues ciertísimamente ¿quién? Toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepa pues ciertísimamente ¿quién? ¿Los judíos? ¿La casa de Judá? No. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, las 12 tribus con todos los gentiles que son incorporados. El versículo 39 de Hechos 2 define los destinatarios de la promesa. Los israelitas, los hijos de los israelitas que están cerca, o sea, la casa de Judá, los hijos de los israelitas que están lejos, o sea, la casa de Israel o de Efraín, y todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare, que son los gentiles que se injerten en Israel a través del Mesías. ¿Vale la pena repetirlo esto? Bueno, si vale la pena, y ustedes lo están pidiendo, vamos al versículo 39. El apóstol Pedro está predicando y dice: porque para vosotros es la promesa. Para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. A ver esos 4. A ver. Para los israelitas. Para los hijos de los israelitas que están cerca, o sea, la casa de Judá. Para los hijos de los israelitas que están lejos, o sea, la casa de Israel o Efraín. Y 4, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare, los gentiles que se injerten en Israel a través de su Mesías. Entonces, vamos a ver la nueva vida de la congregación de los sacerdotes santos. En el versículo 42, habíamos leído que todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es en la Torá. La doctrina de los apóstoles siempre va a ser la Torá. Esto es debido a que ahora el Espíritu Santo había escrito las instrucciones de Dios en sus corazones. La iglesia primitiva, toda la iglesia primitiva, perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La Torá que enseñó Yeshua. ¿Y cómo perseveraban? ¿Por qué perseveraban? Pues no podían hacerlo de otra manera, porque esa doctrina, esa Torá, estaba dada ahora por el Espíritu Santo en sus mentes, escrita en sus corazones. Entonces, ese día no se creó una nueva iglesia, una iglesia gentil, sino que se renovó el pacto con Israel. Por esa razón, los discípulos continuaban reuniéndose en el templo. Después de eso, si hubiera sido una iglesia nueva, ¿para qué van a ir al templo de Israel? ¿Para qué van a ir al templo que Dios hizo construir como modelo del tabernáculo dado a Moisés y construido después por Salomón? Pero sin embargo, los discípulos de Yeshua continuaron reuniéndose en el templo y cumpliendo las instrucciones de la Torá. Cumpliendo las instrucciones de la Torá. Lo vamos a ver en Hechos. ¿Dónde podríamos verlo? A ver, y perseverando. Vamos a esto, a ver este versículo. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Dónde perseveraban? En el templo de Jerusalén. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se dan cuenta? Perseverando unánimes cada día en el templo. Entonces, si se hubieran apartado de la Torá, no tendrían favor con todo el pueblo. El pueblo era judío. El pueblo era un pueblo judío. Y acá está diciendo que tenían favor con todo el pueblo. Si se hubieran apartado de la Torá,
no podrían tener favor con el pueblo judío, no podrían tener simpatía del pueblo judío. Este texto es clave, queridos alumnos. Dice que tenían el favor con todo el pueblo y no lo podrían haber tenido si se hubieran apartado de la Torá. Si no guardaran el día de reposo sería terrible, porque la Torá dice que al que no guardara el día de reposo habría que excluirlo del pueblo, excluirlo, echarlo del pueblo. Pero tenían el favor con todo el pueblo, guardaban la Torá. Podemos confirmar esto en la historia de la curación de un cojo en la puerta del templo de la Hermosa, ¿se acuerdan? Cuando Pedro y Juan, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. A la hora novena, la de la oración. O sea, subían al templo a orar, Pedro y Juan. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan continuaban yendo al templo a la hora de la oración, porque eran judíos normales que creían en Jesucristo. Se lo digo otra vez, eran judíos normales que creían en Yahshua el Mesías. Vamos a hablar un poquito del nuevo becerro de oro. Bajo el nuevo pacto, hubo un becerro de oro en aquel pacto, ¿se acuerdan? Bajo Moisés estaban adorando al becerro de oro. Ahora, bajo el nuevo pacto o la renovación del pacto, Dios regresó a su plan original, determinando que todos los que crean en Jesucristo serán apartados como sacerdotes y gente santa. Un reino de sacerdotes y gente santa. Sin embargo, desde los comienzos de la renovación del pacto, hicieron su aparición las doctrinas y las obras de los nicolaitas, las cuales se interpusieron en el plan de Dios, intentando crear otra vez, dos clases diferentes en el pueblo de Dios: el clero y los laicos. Otra vez, tratando de repetir lo mismo, cuando el propósito de Dios era un reino de sacerdotes, que toda la nación fueran sacerdotes y gente santa. Y otra vez aparece la doctrina de los nicolaitas. Quieren separar a los cleros de los laicos. Apocalipsis 2:6 se lo aclara. Pero tienes esto, que aborrece los hechos de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Esa separación Dios la aborrece. La palabra nicolaitas probablemente se refiere a un grupo de personas que se consideraban a sí mismos superiores a los creyentes comunes por su preparación especial. Estos clérigos o ministros diferenciados de la Grey constituyeron un grupo excluyente, comenzaron a llamar los padres de la iglesia. Googleé ahí, los padres de la iglesia, y empezaron a exigir veneración a su subordinado. Y a esto se refiere Yahshua cuando dice Mateo 23:9, y no llaméis a nadie vuestro Padre en la tierra, porque vuestro Padre que está en los cielos es uno solo. La aparición del clero como clase mediadora, además de dividir al pueblo de Dios, estorbó su propósito y constituyó un obstáculo para la relación directa de cada creyente con el Señor, porque volvió a aparecer el becerro de oro, otra vez, en la figura del clero. El nuevo becerro de oro es el clero, llamarle como quiera. El clero y las denominaciones religiosas. El clero y las denominaciones religiosas. Llámale pastor, cura, rabino, como se te dé la gana. Pero ahí está el becerro de oro. Es el que adora el pueblo de Dios hoy. Así como en un cuerpo cada miembro está conectado directamente con el cerebro, en el cuerpo de Cristo cada miembro ha sido diseñado para tener una relación directa con la única cabeza de dicho cuerpo, esto es Jesucristo. Entonces notamos que en la iglesia original los ministerios eran funciones dentro del cuerpo de Cristo, ejercidos por algunos hermanos, y nunca eran títulos que convirtieran a los ministerios en una posición de privilegio o de superioridad, creando así una separación entre clero y laicos. Vamos a ver los sacerdotes del nuevo pacto.
Como creyentes del nuevo pacto, o del pacto renovado, todos estamos llamados a vivir como sacerdotes, ser un reino de sacerdotes y gente santa. Ese es el pacto. Este es un privilegio que conlleva condiciones y deberes y responsabilidades. Hay una ketubá. Condiciones, deberes y responsabilidades. En primer lugar, es un gran privilegio que está asociado a una obligación ineludible que es el anunciar. Ser un sacerdote, reino de sacerdotes y gente santa, está ligado directamente con anunciar. Primera Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, está ligado con anunciar, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La otra cosa que tiene que ver con ser sacerdote del pacto renovado es que para formar parte del reino de Dios existe una condición imprescindible. Esta es que se debe ser sacerdote. Dios quiere tener un reino de sacerdotes y gente santa en su pueblo. ¿Querés ser parte del pueblo de Dios? Tenés que ser sacerdote. ¿Querés ser parte del pueblo de Dios, de la quejilá, de la congregación de Dios, de la cajal, de la eclesía? Tenés que ser sacerdote. Porque se trata de un reino de sacerdotes. Apocalipsis 1:6. Y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y dominio para siempre jamás. Amén. Los sacerdotes son los únicos que reinarán con Cristo en la tierra. Tenés que tener en cuenta que los sacerdotes en el milenio son los únicos que reinarán con Cristo. Apocalipsis 5:10. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. La otra cosa es que incluye la responsabilidad de desempeñar al menos 3 funciones ministeriales que los sacerdotes del Antiguo Testamento debieron cumplir. La primera fue ministrar a Dios, la segunda, ministrar a la iglesia, y la tercera, ministrar al mundo. Todo ministerio comienza con ministrar a Dios. Todo ministerio comienza con ministrar a Dios. Y sigue con ministrar unos a otros y sigue con ministrar al mundo. Nosotros hemos tratado ampliamente el tema del sacerdocio en la materia correspondiente. Sacerdotes, dijimos, de Dios hacia la familia de Dios, hacia nuestra familia, hacia la familia de Dios y hacia el mundo. ¿Cuáles son los requisitos del sacerdote del pacto renovado, del nuevo pacto, del pacto renovado? ¿Cuáles son los requisitos para ser sacerdotes en este nuevo pacto? Porque uno de los estudiantes, que fueron estudiantes de la facultad bíblica, un pastor, se ofendió y le dijo al pastor Enzo, y lo escribió, creo que nos mandó una nota, diciendo que él es un sacerdote del nuevo pacto, que él no quiere saber nada con la Torá, no quiere saber nada con el Antiguo Testamento. Estoy hablando de un pastor de muchos años, de muchos años. No quiero saber nada con la Torá, nada con el Antiguo Testamento, nada con la ley de Dios, nada con eso, porque yo soy un sacerdote del nuevo pacto. El pastor Enzo estaba un poco enojado por esas palabras. ¿Cuáles son los requisitos para ser sacerdote en el nuevo pacto? A ver si este hombre lo cumplía, probablemente, no lo sé. Recordemos que bajo el antiguo pacto, o el pacto sinaítico, Dios ordenó un tipo de sacerdocio que tenía la función de ser intermediario entre su pueblo y él. Esa es la función del antiguo sacerdocio. El sacerdote debía ejecutar un sistema de ritos y ceremonias que simbolizaban las realidades espirituales que iban a venir. Cuando Yeshua, agonizando en la cruz, clamó, consumado es, logró cumplir de este modo con los ritos que llevaba a cabo el sumo sacerdote del antiguo pacto, que implicaban el sacrificio de animales como víctimas inocentes.
Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para comprenderlo mejor, entonces vamos a analizar más detalladamente las diferencias, los diferentes aspectos, vamos a analizar los diferentes aspectos del sacerdocio, del pacto sinaítico y del pacto renovado en Hechos capítulo 2. Vamos a comenzar con la palabra sacerdote, la cual está asociada con aquellos que como un privilegio se acercan a Dios. Deuteronomio 21:5. Después se acercarán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Yahweh tu Dios para que les sirvan y para que bendigan en el nombre de Yahweh. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para ser sacerdotes? Primero, filiación. Filiación. Dios escogió a los hijos de Aarón, el primer sumo sacerdote, únicamente ellos podían ser aprobados como sacerdotes. Yo le dije de la tribu de Leví, de la descendencia de Leví, había un hombre que se llamó Aarón, y Dios escogió a toda la tribu para su servicio, a toda. Pero uno de esos hijos, descendientes de Leví, que se llamó Aarón, escogió a su descendencia para ser los sacerdotes. Eso se llama filiación, ser hijo de. A los hijos de Aarón, el primer sumo sacerdote, ellos solamente podían ser sacerdotes. Filiación. ¿Cuál es la palabra filiación? Segundo, ordenación. Fueron ordenados por Moisés antes de ejercer sus funciones sacerdotales. Tercero, integridad o perfección. Era condición fundamental para acercarse a Dios la integridad y la perfección. Levítico 21:21. Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga algún defecto podrá presentar las ofrendas quemadas a Yahweh. Tiene defecto, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Se llama integridad o perfección. Tercero. Cuarto, vestiduras especiales. La túnica santa de lino blanco denotaba las obras justas de los sacerdotes. No cualquier persona podía tener el privilegio de ser llamado sacerdote apartado para Yahweh, apartado, santificado, y ordenado para acercarse a Dios. Los que recibían esta distinción debían reunir ciertos atributos específicos, estas vestiduras. A ver, Números 16:5. Yahweh dará a conocer mañana por la mañana a los que son suyos. A quien sea santo lo hará que se acerque a él, y a quien escoja lo hará que se acerque a él. La vestidura de santidad. Quinto, unción. Unción, lavado con agua y ungido con aceite. Así debía ser el sacerdote. Lavado con agua, lo llama tevilá, y ungido con aceite, la unción. Sexto, función de bendecir. Habla Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Decidles, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, tengo de ti misericordia. Yahweh levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y finalmente los sacrificios. Los sacerdotes del Antiguo Testamento principalmente ofrecían holocaustos de animales a los que daban muerte en el proceso de dicho sacrificio. Entonces, al considerar estas características, se hace evidente lo que es imprescindiblemente cada creyente del nuevo pacto debe cumplir. O sea, esto que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento tiene que tener su correlación en la renovación del pacto. Y antes eran los hijos de Leví y los hijos de Aarón los sacerdotes. Perfecto. Ahora son todos los miembros del cuerpo de Cristo, son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Un reino de sacerdotes y gente santa. Todos los creyentes. Entonces, ¿qué debe hacer? Lo mismo para profesar como sacerdotes de Dios. Primera Pedro 2:5 dice, también vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios
por medio de Jesucristo. Entonces, las mismas cosas, los mismos 7, 8 puntos que tomé para los sacerdotes del Antiguo Testamento, vamos a ver los sacerdotes del Nuevo Testamento para ver si este hombre que no quería saber nada con la Torá estaba cumpliendo. Vamos a ver. Primero, filiación y ordenación, dijimos. Filiación y ordenación. Primero y segundo. Tienen que ser hechos hijos de Dios por la redención en Jesucristo. Filiación tiene que ver con hijo. Tienen que ser hechos hijos de Dios por la redención en Jesucristo como sumos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Mientras que los del antiguo pacto eran la descendencia de Aarón, los del nuevo pacto son por filiación de Dios, quien los adoptó como hijos suyos por los méritos de Jesucristo, y son además de la familia, esto es, son hermanos de Yeshua, son de la familia, el gran sumo sacerdote, y son ordenados por medio de él. Dice Yeshua, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. La segunda, integridad o perfección. Los sacerdotes del Nuevo Testamento se ofrecerán a sí mismos como sacrificios santos. Sacrificio santo. Es clarísimo. Es clarísimo. Sacrificio santo, no cualquier tipo de sacrificio. Por eso Romanos 12:1 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El sacrificio debe ser santo, santo. Vestiduras especiales. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y si usted mira a la esposa de Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esa es la vestidura sacerdotal que corresponde a cada uno de nosotros. Unción, lavado con agua y ungido con aceite del Espíritu Santo. Acuérdense la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran insensatas y no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite. Unción, lavado con agua y ungido con el aceite del Espíritu Santo. Y también, como tenía la función de bendecir los sacerdotes del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento también tienen esta función. Santiago 3, 9 y 10 dice que con la lengua bendecimos al Señor y Padre, y con la lengua maldecimos a los hombres, que han sido creados a la semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. No puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. Entonces, de nuestra boca tiene que salir bendición, porque somos sacerdotes. No puede salir maldición, tiene que salir bendición. Y la intercesión, o sea, la oración por otros, es una muy buena manera de bendecir. La palabra original, la palabra que le da origen a interceder, es ir entre, y se refiere a la oración que se ofrece en beneficio de otros por parte de un creyente. Nuestra función es bendecir. Entonces, la intercesión es una función sacerdotal esencial, pues a través de la intercesión, el intercesión ejerce lo que se llama bíblicamente el ministerio de la reconciliación. Y esto trabaja en asociación directa con Dios, porque la reconciliación es el plan de redención de Dios con la humanidad. La intercesión nos identifica con Cristo, nos convierte en colaboradores de Dios. Y lo último que habíamos dicho es que ofrecían los sacerdotes eran sacrificios. Y el sacerdote del Nuevo Testamento no tiene que ofrecer sacrificios de animales, porque ya lo hizo Yeshua una vez para siempre. Pero debe aprender a presentar sacrificios espirituales a Dios. 1 Pedro 2:4, acercándoos a Él piedra viva. También vosotros sed edificados como piedras vivas, en casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo con su muerte, ya hemos dicho, cumplió con todos los sacrificios de animales del antiguo pacto. El holocausto, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado,
Pero nos hizo a nosotros sacerdotes y ahora cambió el sacrificio, ya lo acabamos de ver. Entonces, vamos a ver en lo que nos queda tiempo, cómo celebrar el Pentecostés. Cómo celebrar el Pentecostés. Hemos visto que había que presentarse con 2 panes con levadura en ofrenda mecida. 2 panes con levadura en ofrenda mecida. Esto es así porque como personas separadas para el sacerdocio de Yahweh, siempre tenemos que venir con frutos en nuestras manos. Siempre. Personas separadas para el sacerdocio no pueden venir con las manos vacías. Deuteronomio 16:16 le va a decir: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Dios en el lugar que Él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, esto es en primicias, en la fiesta solemne de las semanas, esto es Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ninguno se presentará con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiese dado. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme de acuerdo a la bendición que Yahweh tu Dios te hubiera dado. Y eso está después reproducido en el Nuevo Testamento, en una carta del apóstol Pablo a los Corintios, que no es tema de esta materia, pero podríamos agregar. Cada uno según haya prosperado cada primer día de la semana. ¿Ves? Todo tiene relación con lo que hayamos prosperado. Entonces, por eso dice, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Yahweh tu Dios te hubiera dado. La primera ofrenda que Dios pide de nosotros se llama Teshuvah. La primera ofrenda que Dios, Yahweh nuestro Dios, pide de nosotros se llama Teshuvah, es decir, el proceso completo de arrepentimiento, permaneciendo en la Torah de Dios. Porque nosotros hemos dicho que Teshuvah es el arrepentimiento bíblico. Pero si lo vamos a traducir realmente como es la traducción correcta del hebreo al castellano de la palabra Teshuvah, es retorno a la Torah de Dios. A veces nosotros, para suavizar cuando hay inconversos o de la religión tradicional, que no los queremos espantar, ni ahuyentar, ni que se sientan mal, qué sé yo, le decimos retorno a la casa del Padre. Realmente la traducción correcta es retorno a la Torah de Dios. ¿Por qué? Porque en la casa del Padre se obedece la Torah de Dios. En el cielo es el lugar donde se hace la voluntad perfecta de Dios. Podemos hablar mucho de eso también. O sea que la palabra Teshuvah es retorno a la Torah de Dios y es el primer sacrificio que Dios pide de nosotros. Mateo 3:8. Lo dijo Yeshua. Haced pues frutos dignos de Teshuvah. Haced pues frutos dignos de Teshuvah. No hay vuelta, lo dijo Yeshua. Lo leo otra vez, Mateo 3:8, y voy a leer el 9 también. Haced pues frutos dignos de Teshuvah, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo, esperen que me perdí, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El primer ofrenda de sacrificio, la primera ofrenda que Dios pide se llama Teshuvah. Se llama retorno a la Torah. Y la segunda ofrenda somos nosotros mismos. Romanos 12:1, ya lo hemos leído. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este sacrificio incluye llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Este sacrificio incluye el lema de nuestro ministerio, que es multiplicar y edificar la iglesia de Dios.
multiplicar y edificar la iglesia de Dios. Este sacrificio de presentarnos nosotros mismos como sacrificios es multiplicar, es predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, y es edificar la iglesia de Dios, que es la mutua edificación, todo lo que tiene que ver con la reunión congregacional. Entonces, estamos hablando de presentarnos a nosotros como sacrificio vivo. Mire qué sacerdote aarónico, aún el sumo sacerdote, presentaba y rociaba la sangre de los machos cabríos allí en el tabernáculo, en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio entre los dos querubines. Pero acá el pacto renovado dice, la Torá, la Ketubá de Dios, está dada en tu mente y en tu corazón. Y ahora se te pide como primer sacrificio, retorná a la Ketubá. Retorná a la Ketubá. Retorná a la Torá. Y como segundo sacrificio, ahora sos la esposa. Sos el reino de sacerdotes y gente santa. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes, o sea, para la multiplicación, para la extensión del reino de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero también para ser un templo santo formado por piedras vivas, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, para multiplicar, para edificar ese templo formado por piedras vivas. Estas son las tres cosas que les estoy dejando. Las tres cosas les estoy dejando: teshuvá, extensión y edificación. Teshuvá, extensión y edificación de la iglesia. Gracias por haber compartido con nosotros esta clase. Gracias. Los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Y oramos a Dios. Intercedemos a Dios para que el Señor haga luz a través de su santa palabra, a través de su Ruach. Haga luz en su mente, haga luz en su corazón, y todo esto que hemos estudiado y que venimos estudiando se le vaya haciendo revelación. Tal vez no en la primera mirada, véalo otra vez al video, vuelva a verlo dentro de una semana, siga mirándolo. Pero sobre todas las cosas, tenga un cuaderno y anote, tome nota, estudie el tema, escudriñe la palabra de Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona.
Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.